Buenos días, mi nombre es Claudia Ávila. Esta es la semana número 9 en la clase de gestión educativa estratégica y nos convocan acá entonces hoy a tomar el tema de la evaluación para la mejora de la calidad educativa. Entonces, para hablar de este tema, tenemos que tener en cuenta varios referentes. Yo voy a abrir aquí un tablero para que ustedes puedan ir como revisando e ir mirando como todos los elementos de los que vamos a hablar el día de hoy. En las semanas anteriores hemos estado hablando sobre el término de gestión, las dimensiones de la gestión, el plan de mejoramiento estratégico. Hemos hablado de cómo, acá tengo el de la semana pasada, hemos hablado también de lo que tiene que ver con el ciclo BHVA que nos permitía a nosotros empezar a entender como todos los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos nuestro plan de mejoramiento. Entonces, de manera muy rápida, voy a decir algunas premisas de cosas que hemos estado hablando, de lo que hemos estado conversando durante cada una de las clases. Hemos dicho, ¿cierto?, que debemos entender la gestión educativa, aquí les estoy colocando, no solamente como el referente de hacer de una planeación para unas acciones determinadas que tiene que desarrollar, en este caso, un gestor educativo, es decir, un rector o un director, un coordinador de una institución educativa, sino como que de alguna manera esta persona que nosotros tenemos acá, en este espacio, ¿cierto? Esta personita que se convoca a hacerse visible dentro de la institución como gestor educativo, tiene que pensarse en la tarea de hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros que las cosas sucedan al interior del aula de clase, al interior de la escuela? O sea, este hacer que las cosas sucedan es en la escuela. Entendemos entonces también y cuando hemos hablado de escuela, lo hemos dicho en todos los espacios de aprendizaje, los que han estado conmigo en otras materias, los que no y han estado hasta ahora conmigo en esta, lo hemos hablado también, que tenemos que entender que en la escuela, cuando hablamos de escuela, estamos hablando de que todos somos escuela. Por lo tanto, todos tenemos que hacer que las cosas sucedan. Todos tenemos que hacer que esos sueños que están previstos, que están establecidos en ese documento institucional, que se llama Proyecto Educativo Institucional, ¿cierto? Que todos estos sueños que están al interior de esta institución educativa surjan y sucedan. Entonces, sabemos que en el proyecto educativo institucional es un pretexto, es el pretexto en el que es el documento orientador, en el documento que se escriben todos estos sueños, pero que en realidad se llevan a la ejecución a la luz o a cargo de toda la comunidad educativa, pero con el liderazgo, lógicamente, del director de la institución o del coordinador de los maestros, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengamos presente. ¿Qué más hemos dicho? ¿Cuáles son las labores que tiene que desarrollar el gestor educativo al interior de su institución? Y para esto, entonces, hemos empezado a hablar de las diferentes dimensiones de la gestión educativa. Y decimos que este gestor educativo tiene a su cargo cuatro miradas bien grandototas o cuatro campos bien grandototes que tiene que revisar con lupa para hacer que las cosas sucedan en su aula de clase, en su escenario de aprendizaje, perdón, en su contexto. Entonces tenemos una dimensión que se llama la dimensión pedagógica curricular, ¿sí? Tenemos otra dimensión que es la dimensión institucional. Acá se las estoy colocando en desorden, perdón, institucional. Tenemos la otra dimensión en donde nos hablan de la parte administrativa y la última en donde nos convocan a pensarnos desde lo comunitario, ¿cierto? Entonces, en cada una de estas dimensiones que les he nombrado a ustedes aquí con anterioridad, es importante que nosotros tengamos presente desde nuestra mirada como maestros, ustedes como maestros de las diferentes disciplinas de las diferentes licenciaturas que atiende acá la Facultad de Educación. Entonces, ¿cómo tienen que de alguna manera hacer que las cosas sucedan al interior de su escenario de aprendizaje, contribuyendo en la parte pedagógica, en la parte institucional, en la parte administrativa y en la parte comunitaria? ¿Cómo trabajamos nosotros desde el rol de maestros apuntando a la dimensión comunitaria? Pues cuando estamos desarrollando nuestros proyectos transversales, ¿cierto? Estos proyectos comunitarios que de alguna manera siempre tiene que contribuir a la mejora del contexto en el que nosotros estamos, de nuestro barrio, de nuestra localidad, de nuestros estudiantes, de la familia de nuestros estudiantes. ¿Qué otras cosas hemos hablado nosotros al interior de la clase? Hemos dicho también que para que estas dimensiones, para revisar estas dimensiones de la gestión educativa, para mirar si se están trabajando, abordando o no, debemos tener nosotros
en cuenta, los gestores educativos, los rectores, los coordinadores deben tener un modelo de mejoramiento institucional, ¿cierto? Un modelo de gestión. Entonces, hemos hablado en las clases anteriores de ese modelo de mejoramiento de la calidad. Y encontrábamos la semana número 8, que fue la semana anterior de Semana Santa, cuando nos estuvimos encontrando, como nos decían que teníamos que tener presente todos estos pasos de la escalerita que encontrábamos para este programa escolar de mejora continua. Un paso en donde el gestor educativo tiene que reconocer el contexto en el que se encuentra la problemática de su institución educativa, encontrarse y mirar qué tipo pues cuáles son todas estas necesidades, estas cosas, aspectos que él desea mejorar al interior de su institución, de fortalecer al interior de su institución. Y teniendo presente estos diagnósticos, llamémoslo de esa forma, que él desea trabajar, se tiene que plantear unos objetivos, ese qué quiere hacer y hacia dónde quiere ir, ¿cierto? Este caminito, esta escalera tiene que apuntar, lógicamente, al mejoramiento de su institución y al mejoramiento, lógicamente, de los sueños establecidos, del hacer que los sueños se cumplan en realidades en ese proyecto educativo institucional que se tiene al interior de su colegio, de su universidad. Hablamos de unas metas que se establecen, decíamos que las metas tienen que ser medibles, que tienen que establecer en unos tiempos establecidos y que tienen que ser concretas. ¿Cuáles son esas acciones que se determinan, cierto? Esas actividades, esas tareas en las que este gestor nos va a decir a nosotros como docentes qué es lo que tenemos que desarrollar, cuáles son las tareas que tenemos que realizar para cumplir con esa meta que tenemos, para alcanzar ese objetivo que tenemos y lógicamente para contribuir en la mejora de esa problemática o esa necesidad que se quiere mejorar al interior de la institución. Vamos a hablar de unos tiempos que están establecidos para el logro de estas metas, de esas acciones. Es como un cronograma de actividades en los que tenemos y vamos a ir plasmando los tiempos en los que vamos a alcanzar o a desarrollar estas tareas. Se plantean unos responsables y cuando tengamos todas estas acciones determinadas, con responsables, con el periodo, todo esto escrito, vamos a hacer, y ya hayamos llegado al momento en el que hemos dicho que se iba a desarrollar esa acción determinada, pues empieza a realizar un proceso de evaluación en el que miramos si realmente hicimos o no hicimos ese trabajo, cómo lo hicimos, qué tanto alcanzamos a realizarlo y qué tanto no. Y de ahí entonces hablábamos de la comunicación de resultados, en donde de alguna manera el gestor educativo, el director, nos tiene que comunicar a nosotros cómo vamos. No estamos alcanzando la meta, no estamos alcanzando el objetivo porque no lo estamos alcanzando y lógicamente se vuelve esto cíclico, un plan de mejora continua, porque vamos a planear nuevos objetivos, vamos a planear nuevas estrategias, no objetivos, perdón, estrategias para alcanzar el logro de ese objetivo que teníamos estimado. Habíamos dicho también, esto es frente al plan de mejoramiento, habíamos dicho que para desarrollar este modelo de mejoramiento estratégico de la calidad, nosotros nos podemos seguir por varios ciclos o por varios modelos, pero habíamos tomado nosotros el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cierto? Y como en cada una de ellas, de estas acciones, de estas partes de estos ciclos, nosotros tenemos como gestores educativos que dar cuenta del cumplimiento de este objetivo. Ahora, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Teniendo presente este resumen pequeño de todas las cosas de lo que hemos hablado al interior de la clase, tenemos que tener en cuenta algo bien importante, mis amores, y es lo siguiente. Este señor que está acá, que se llama gestor educativo, para que se cumplan todas estas cosas, para que se desarrollen todas estas cosas, tiene que tener unas características. Y hemos hablado de un liderazgo compartido. Hemos hablado también lógicamente, del trabajo, de liderazgo compartido, del trabajo colaborativo pues lógicamente, entre los maestros, entre la comunidad educativa. Hemos dicho también cómo de alguna manera tenemos que tener una visión de pensarnos en grupo, ¿verdad? Al alcance de todas estas metas de manera grupal. Y yo se lo resumí a ustedes en las clases anteriores cuando no teníamos este encuentro, cuando yo les he hecho las grabaciones, y es que en últimas, cada uno de nosotros, ustedes y yo, ustedes como estudiantes, yo como docente, los coordinadores, los directores, pues cada uno se tiene que hacer cargo del cargo.
¿cierto? Hagámonos cargo de lo que nos corresponda, pero hagámoslo de la manera, de lo mejor posible. De la manera que yo hago las cosas muy bien, pues voy a lograr alcanzar esa meta y voy a hacer que las cosas sucedan y que yo logre el sueño de esa escuela que yo quiero, esa escuela de calidad. Vamos a pensar entonces, a partir, a la razón de todo esto, ¿qué le sucede hoy a Javier, que es esa persona a la que le hemos ido ayudando en cada una de estas semanas? Vamos a remitirnos entonces a la semana número 9, después de haber hecho ese preámbulo de nuestra sesión, y empezamos entonces a evaluar, a pensar cómo se hace el proceso de evaluación para la mejora de la calidad de la educación. El aprendizaje que pretendemos alcanzar el día de hoy, en esta semana, es reconocer la importancia de la evaluación en los procesos de mejoramiento de la calidad educativa. Tenemos una pregunta orientadora, que es en la que nos convoca a nosotros a realizar los ejercicios de esta semana. ¿Cuál es la importancia de la evaluación en los procesos de mejoramiento de la calidad? Y vamos a contextualizar el caso hipotético, este caso de estudio que hemos tenido a lo largo de la semana, desde la semana número 1. Nos empiezan a decir acá que Javier ha empezado a considerar la necesidad de evaluar su institución. Javier tiene claro que al ir evaluando considerablemente está mejorando el desempeño y resultado tanto de mejores desempeños para su institución como a razón de cada una de las dimensiones de la gestión. Para desarrollar esta práctica, es decir, para que Javier desarrolle un proceso de evaluación de su institución, el Ministerio de Educación y todos los entes que él tiene que trabajan y que son rectores, que son gestores, recordemos que él hasta ahora, hasta este año, es gestor educativo, entonces por eso le han sucedido todas estas cosas. Entonces ellos le han brindado una literatura, le dan un documento que se llama Manual para la Implementación de los Estándares de la Calidad y le brindan un video muy corto en donde nos dan a conocer, donde le muestran a Javier cuál es la educación de calidad para Colombia y qué se está esperando frente a los estándares de calidad para mejoramiento de la educación. Entonces le brindan esos dos elementos y se los brindan ¿por qué? Porque resulta que ustedes saben que al interior de las instituciones educativas, lo saben porque fueron estudiantes de colegio, existe un día dentro de todos esos días escolares que ustedes tienen, en el que se llama el Día de la Excelencia Educativa. El Día de la Excelencia Educativa es el día en que todas las instituciones educativas tienen que revisar si realmente con checklist, hacer un checklist de todas las cosas que están haciendo su institución, evaluar su institución educativa y brindarle un informe, lógicamente, a su institución para hacerle ver si están desarrollando todas las cosas bien o qué falta por mejorar. A planear, a hacer una planeación de su mejoramiento institucional. Entonces, en este sentido, en el día E, a los gestores educativos, a los rectores, les entregan un documento que se llama la Guía 34. En este documento de la Guía 34, lo que pretende este documento es hacer una revisión de cada una de las dimensiones de la gestión, de la dimensión pedagógica, de la dimensión institucional, de la dimensión administrativa y de la dimensión comunitaria. Y cada uno de los profesores, el rector, el coordinador, los representantes de cada uno de los cursos, el comité escolar, los representantes de los padres de familia, cada uno de estos representantes, es decir, se convoca a la comunidad educativa a evaluar las prácticas de lo que se ha desarrollado al interior de las dimensiones de la gestión. Pero para que Javier haga este tipo de revisión, de evaluación de la guía 34, como él no tiene muy claro cómo se desarrolla, le brindan a él este documento que se llama Manual para la Implementación de los Estándares de la Calidad Educativa. En él va a encontrar las directrices y las maneras como él tiene que evaluar algunas de las cosas o algunos aspectos de esas dimensiones que yo les hablé a ustedes a continuación. Javier considera fundamental que su equipo de trabajo reconozca la importancia de dichos recursos. Es decir, Javier pretende y quiere que sus maestros revisen estos recursos, que no sea él solamente el que se quede con la información. ¿Por qué lo hace él de esta forma? Recordemos, porque él es gestor educativo y tiene claro que la visión compartida es fundamental. Él tiene claro que el liderazgo compartido es fundamental. Por lo tanto, tiene que convocar a sus maestros a que ellos sean también partícipes de la revisión de estos recursos. Javier los invita a que revisen estos materiales y los relacionen con lo que viven o con lo que vivieron ellos como estudiantes en formación.
Por lo tanto, los invita a que en grupos, como han venido trabajando con anterioridad, acá les digo que en grupos, como lo han venido haciendo, revisen los siguientes aspectos relacionados con el contexto universitario de donde la mayoría de ellos son egresados. Uniminuto. Acá paro un momento y les explico esta parte. Hemos dicho que Javier es un rector de una institución que ha sido nombrado por el Ministerio de Educación, que no tiene claridades sobre las maneras como sobre el rol del rector. Por lo tanto, en cada una de las clases ha ido aprendiendo sobre qué es ser gestor educativo y sobre todas las características que tiene a su cargo el gestor. Javier, ustedes son los profesores que trabajan con Javier. Por ello, por esta razón, él los convoca a ustedes a que ustedes hagan los ejercicios con él. Pero en este caso, el ejercicio de reflexión, el ejercicio de la mirada de visión compartida, la van a hacer ustedes desde el escenario de Uniminuto, desde sus programas. Sí, vamos a revisar nuestros programas, vamos a conversar con nuestros maestros, vamos a conversar con los gestores educativos de nuestras instituciones, de la institución de usted y en la que yo trabajo también, de la que yo soy parte, es decir, de acá de Uniminuto, y vamos a revisar 4 aspectos, ¿sí? 4 aspectos solamente, mis amores, que hacen parte de lo que está establecido por el CNA. Vamos a mirar qué está establecido. Recordemos, estamos hablando del plan de mejoramiento estratégico. Actualización y sincronía de los cursos ofertados con la necesidad y realidad de los contextos educativos. Voy a ir anotando estos acá en el tablerito. ¿Listo, mis amores? Yo los voy a ir anotando. Voy a ir anotándolos acá. Acá tengo uno. Planificaciones curriculares. Acá lo voy a apuntar también. Lo voy a ir colocando acá. El otro elemento que tenemos que mirar es la evaluación de los aprendizajes. Recuerde que ahora yo le explico esta parte. No se vaya a acelerar. Y participación de los profesores en las redes. Muy bien. Entonces yo quiero que antes de seguir y que yo te explique muy bien esto, mi amor, yo te voy a dar claridad frente a unos elementos que tienen que ser referentes del plan de mejoramiento estratégico. Las instituciones educativas, quiero que lo tengas claro, las instituciones educativas, todas las instituciones tienen unas líneas de acción que pretenden lógicamente un mejoramiento de la calidad institucional, un mejoramiento de la calidad educativa, lógicamente. Muy bien. Estas líneas de acción que están acá demarcadas, ¿cierto? Le apuntan, ¿cierto? Le apuntan a las directrices, a unas directrices que son emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional. El ministerio envía esas directrices, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como gestores educativos? La institución, para el alcance de esas líneas de acción del mejoramiento de la calidad, la institución se tiene que pensar en unas propuestas, ¿cierto? Tiene que pensarse en una propuesta que contribuya en un plan de acción para el mejoramiento continuo institucional. Es decir, yo tengo que pensarme en estas líneas de acción que están determinadas por el Ministerio de Educación Nacional y tengo que ahora coger esas directrices, ¿verdad? Y diseñar una propuesta que contribuya en el plan de acción de mejoramiento de mi institución, pero que no vayan en contravía con lo que está establecido por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? Esto es a nivel institucional. Ahora, yo como institución educativa cuento, en caso de los colegios, cuento con unos ciclos o digamos con unos niveles. Nivel inicial, ¿cierto? Educación inicial o preescolar, primaria y bachillerato, como usted le quiera llamar, o ciclo 1, 2, 3, como le quieran llamar, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos ciclos, cada uno de estos niveles que nosotros tenemos acá, tiene que pensarse, usted como maestro, como gestor educativo, a su vez, tiene unos escenarios de aprendizaje, diferentes escenarios que son ofertados
a los y a las estudiantes. Es decir, estamos hablando de todas las escenarios, las materias que los estudiantes ven. Matemáticas, español, todas estas materias. Lo que tiene que hacer entonces acá el gestor educativo es hacer que estos escenarios de aprendizaje se muevan en sintonía al discurso establecido por la propuesta institucional, es decir, por lo que está establecido en el plan curricular, ¿cierto? En el proyecto curricular de la institución. Lo que está establecido en el proyecto curricular. ¿En dónde está este proyecto curricular? Pues está estipulado en el proyecto educativo institucional, ¿sí? Por eso, mis amores, aunque estoy hablando de varias cosas que ya hemos ido abordando al interior de cada una de las clases, es importante que usted tome esta materia en último semestre para que usted pueda tener el panorama de todos los elementos pedagógicos y conceptuales que le permitan una comprensión de lo que yo le estoy hablando, ¿sí? Muy bien. Mi corazón. Vamos acá. Vamos acá. Decimos, para concluir esta parte, el Ministerio de Educación envía un documento que permite una orientación frente al mejoramiento de la calidad de la educación. Este documento que tiene unos lineamientos frente al mejoramiento de la calidad educativa, el rector tiene que diseñar una propuesta que contribuya al plan de mejoramiento de su institución, pero que alcance la meta a nivel general, a nivel global. ¿Cómo lo hace? Pues pensándose en cada uno de sus escenarios de aprendizaje. ¿Cómo lo hacen los maestros? Pues contribuyendo, ¿cierto? Al alcance de esa competencia, al alcance de ese resultado que se pretende alcanzar. Vamos hasta ahí. Ahora, en este sentido, teniendo presente esta premisa que yo les estoy dando acá, esto que yo les estoy dando acá, empezamos a pensarnos. El Ministerio de Educación envía unos documentos, directrices que contribuyen a verificar qué tanto, que también estamos haciendo nosotros nuestro plan de mejoramiento continuo a nivel institucional y qué tanto estos plan de mejoramiento continuo está respondiendo o no a las necesidades del mejoramiento de la calidad nacional, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Estamos hablando de que el Ministerio de Educación le envía a las instituciones educativas un documento que se llama la Guía 34, en el que los maestros o los directivos docentes deben verificar que también están haciendo sus trabajos, que también están atendiendo a cada una de las dimensiones, ¿sí? ¿Estamos respondiéndole a las dimensiones de la manera que corresponde o no lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, entonces nos devolvemos, mi corazón. ¿A dónde nos devolvemos? Nos devolvemos a nuestra ruta del proceso de mejora continua. Nos devolvemos, evaluamos y nos devolvemos a este ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Vamos ahí. Ahora, ¿qué más hemos visto nosotros? ¿De qué más estamos hablando? En esa guía 34, el ministerio también te envía a ti o les envía a los directivos docentes un manual para la implementación de los estándares de calidad. Un manual de los estándares. ¿Qué está dentro de ese manual? Como su nombre lo indica, pues me explica el paso a paso de cómo yo tengo de la guía para que me sirva a mí para llenar la guía 34, para diligenciar, para verificar si yo estoy cumpliendo o no con esas dimensiones de la calidad educativa y cómo o qué tendría que pensarme, qué tendría que cambiar al interior de los elementos de mi gestión, al interior de las dimensiones. ¿Qué no estoy haciendo en la dimensión pedagógica? ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué tendría que realizar? ¿Qué actividades debería desarrollar? ¿A quién tengo que convocar? De pronto responsabilicé al maestro que no tenía que responsabilizar y por eso se está cortando la línea de acción del trabajo que se está desempeñando, ¿sí? Es decir, nos están dando las pautas. Ahora decimos nosotros, dentro de nuestra guía de trabajo, encontramos que Javier quiere que sus maestros entiendan todo esto y pretende que sus profesores, ustedes, le ayuden a verificar si en un minuto se desarrollan, qué tanto están trabajando estas 4 acciones, sus profesores, y qué tanto están en sintonía con lo que está establecido en ese plan de mejoramiento, plan de acción para el mejoramiento continuo de la institución, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisar estos 4 ítems. El primer ítem es la actualización
y sincronía de los cursos ofertados con la necesidad y la realidad de los contextos educativos. ¿A qué hace referencia a este estándar? O este indicador, perdón. Entonces acá la idea es que usted, vamos a conversar con dos maestros, un profesor de su disciplinar, ¿sí? Es decir, de su énfasis, si usted es de educación física, pues un profesor de su énfasis, si usted es de inglés, un profesor de su énfasis, de cada una de las licenciaturas, ustedes van a elegir a sus maestros y van a elegir a otro profesor que no sea del énfasis, pero que hace parte de toda su malla curricular. Por ejemplo, los profes de pedagogía, por ejemplo yo, que soy de pedagogía. Entonces, usted sabe que usted ha tenido al interior de su propuesta curricular, de su malla curricular, ha tenido un sinnúmero de maestros y que unos son del componente Minuto de Dios, otros maestros son del componente pedagógico y otros son del componente ya del disciplinar como tal. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer, mis amores, es que usted va a hablar con dos maestros, uno del disciplinar y otro de cualquiera de los componentes de Uniminuto, y a ellos les va a hacer estas preguntas, va a hablar con ellos frente a la actualización y sincronía de los cursos ofertados con la realidad de los contextos. Es decir, este curso que me están ofertando a mí, que se llama, por ejemplo, Antropología Educativa, es un curso que realmente responde a las necesidades educativas que se necesitan en la actualidad, responde a las necesidades del contexto, ¿sí? Puede ser que el maestro, si considere que sí, puede ser que considere que no. La idea es que usted entre en diálogo con el maestro y conozca si realmente, si usted va a hablar con un maestro, es porque usted conoce el microcurrículo del maestro. Por lo tanto, recuerde que el microcurrículo es un documento público que debe estar ubicado o alojado dentro de las aulas virtuales, en la página de presentación. Todos tenemos que hacerlo de esa forma, es una directriz institucional. Todos debemos hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto, usted elija un maestro en el que usted tenga acceso a esa aula virtual y pueda verificar que ese documento esté ahí, verifique el documento, ¿cierto? Haga usted una revisión anterior para luego hacer un proceso de valoración de este ítem, de este indicador que yo le estoy dando. Actualización y sincronía de los cursos ofertados con la necesidad y la realidad de los contextos educativos. Usted como estudiante conoce en este momento si ese curso ofertado cumple con esto, si cumple o no cumple, pero escuche a su maestro, escuche por qué él lo desarrolla de esa forma, ¿sí? Entiéndalo también a él y entre en discusión pedagógicamente hablando frente al por qué se están dando las dinámicas al interior de esta clase o no. Muy bien, este es el primer ítem. El segundo es planificaciones curriculares anuales. Si las planificaciones curriculares, si los microcurrículos que ustedes tienen, el diseño curricular que tú tienes de esta materia, por ejemplo, guarda una relación con la planificación curricular de la facultad. ¿Qué te estoy diciendo acá, mi corazón? Vamos a verificar si lo que usted está viendo acá en cada una de las clases guarda una relación con lo que está establecido acá en el plan de acción de mejoramiento de la facultad. Verifíquelo. ¿Cómo sabe usted eso? Hable con el profesor. Verifíquelo con el maestro. ¿Listo? Tercero, evaluación de aprendizaje del estudiantado de acuerdo a los lineamientos de planificación curricular institucional. Y acá les pongo entre paréntesis, resultados de aprendizaje y calendario escolar. ¿A qué hace referencia eso? Nosotros tenemos, ¿cierto? Unos cursos que les ofertamos a ustedes. Ustedes van a verificar si los procesos de evaluación de los aprendizajes que están establecidos al interior de estos microcurrículos están siendo acordes a lo que está establecido por las directrices del documento de la facultad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un documento que se llama un ente que se llama el CES acá en la facultad y se supone que todos los microcurrículos deben estar articulados frente a lo que está establecido en el CESA. ¿Sí? Entonces usted va a revisar, va a mirar si los procesos de evaluación están alineados frente a la planificación institucional. Si usted conoce, usted sabe si usted conoce sus resultados de aprendizaje, si usted conoce los aprendizajes esperados de cada uno de los, del momento 1, momento 2, momento 3, si su profesor llega al aula de clase y se lo da a conocer, si en el microcurrículo está establecido, ¿sí? Eso es lo que usted tiene que verificar. Esto se lo pregunta al maestro, pero también, mi corazón hermoso, su merced como es el que está dentro del escenario de clase, hablando y discutiendo con su profesor,
Su merced puede dar respuesta de esta pregunta. La última, participación de los profesores en redes de trabajo colaborativamente conformadas. Entonces acá vamos a pensar, vamos a preguntarles a los profes si ellos pertenecen, si nosotros pertenecemos a algunas redes de trabajo, una red de trabajo colaborativo, si tenemos comunidades de aprendizaje conformadas, cómo hacemos esos procesos de conformación de estas redes de aprendizaje, si realmente participamos, si nos convocamos a aprender todos, o si cada uno, por el contrario, si nosotros somos islas y cada quien se cierra en lo suyo y no comparte su saber. Usted va a evaluar estos cuatro indicadores, mi corazón. Los va a revisar. Vamos a devolvernos con la guía, mi amor. Para ello, nos dicen acá que su merced va a revisar estos cuatro indicadores. Y dice acá, para ello les menciona que conversen con dos profesores diferentes de la facultad, uno del énfasis y otro transversal, que ahonden respecto a los estándares anteriores, ¿cierto? Que revisemos, que hablemos, conversemos, debatamos, escuchemos, ¿cierto? Pongámonos en el rol del maestro de acá. Y para presentar el resultado de nuestro trabajo, lo vamos a hacer entregándolo en esta tablita, mi corazón hermoso. Esta tablita va a ser diligenciada, acá se los coloco, esta tabla es diligenciada para cada uno de los indicadores anteriores. Para cada uno de los indicadores anteriores. ¿Listo? Entonces, para que su merced lo tenga presente. Para que lo vayas a tener en cuenta. Listo. Entonces, voy a ponerte aquí algo que dice dimensión, lo voy a cambiar, te voy a colocarte acá la palabra dimensión. Sí, aquí estoy haciendo unas modificaciones, dimensión. Te voy a explicar cómo vas a diligenciar esto. Entonces, por ejemplo, voy a copiar y a pegar esta tabla. Bueno, mentira, la voy a hacer acá. Acá donde dice indicador, yo necesito que tú me escribas, ¿cierto? Acá te voy a poner escribir el indicador, indicador a evaluar. ¿Cómo así escribir el indicador a evaluar? Ejemplo, yo voy a evaluar el indicador que se llama participación de los profesores en las redes de trabajo colaborativo conformadas. Entonces, como voy a evaluar ese, acá coloco ese nombre. Voy a pensar este tipo de indicador, la participación de los profesores, ¿a qué dimensión pertenece? Uy, profe, ¿cuáles dimensiones? Yo no me acuerdo. Mi corazón, estas dimensiones que estuvimos viendo la semana, por allá como 2, 3, la pedagógica, la administrativa, ¿sí? ¿A cuál de estas dimensiones pertenece ese indicador? Y su merced me lo va a llenar acá. Por ejemplo, su merced, esto es un ejemplo, ¿no? Su merced dice, eso pertenece a la dimensión pedagógico-curricular, pero también me parece que pertenece a la dimensión comunitaria, por ejemplo. Acá estoy diciendo cosas que no son, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Y empezamos a mirar, después de haber hablado con ese profesor, ¿cierto? Entonces vamos a presentar esta tablita, esta tabla es diligenciada para cada uno de los indicadores anteriores, pero una por profesor. Es decir, yo tengo que llenar esta tabla por el profesor de pedagogía, digamos, pero también la tengo que llenar esta tabla por el profesor del énfasis, del disciplinar, ¿sí? Esto para que lo tengamos presente. Entonces, este va a ser el indicador participación de los profesores en las redes de trabajo colaborativo conformadas y esto estoy diciendo que pertenece a la dimensión pedagógica y voy a empezar a pensar lo siguiente. Acá en el nivel de cumplimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a pensar de la siguiente forma. Vamos a hablar con nuestros profesores y vamos a escuchar, por ejemplo, si la profesora Claudia Ávila participa de redes de trabajo colaborativo. Y yo te digo, sí, claro, yo participo de redes de trabajo colaborativo. Yo pertenezco a no sé cuántas redes, te las muestro. Mira, yo acá pertenezco a estas redes de aprendizaje. Tengo, no sé, pertenezco a no sé cuántas comunidades de aprendizaje. Yo participo y comparto con mis compañeros de trabajo los materiales que encuentro. Entonces ustedes dicen, oiga, la profe sí lo está haciendo, lo hace de manera notoria. Entonces voy a decir que acá sí lo hace. Entonces escribimos, la maestra sí pertenece, sí, ustedes escriben toda la información acá.
¿cierto? Hace parte de diferentes redes de aprendizaje, como por ejemplo estas y estas. Si pusiéramos un valor a cada una de estas cositas, esto es como si fuera una torta, como si estuviéramos hablando acá del 0 al 25%. Si estamos en proceso, te digo, no, sabes, yo sí pertenezco a algunas, pero no lo hago de manera continua, de manera esporádica, ¿cierto? Entonces es en un 50%. No, yo lo hago, pero algunas veces no tan, lo hago seguido, muy seguido, pero me gustaría hacerlo mejor, 75%. Participo todo el tiempo, genero publicaciones, comparto, debato, construyo, bueno, 100%. Su merced a partir de cada una de las cosas le va a preguntar al profe qué tanto cree él que hace parte de esta medición, ¿sí? Y vamos a escribir acá entonces qué considera la maestra o el maestro que estamos evaluando. Medio de verificación. ¿Cómo verificamos esto? Entonces nosotros decimos, esto se verifica a partir de las comunidades de aprendizaje a las que el profesor pertenece. A las comunidades de aprendizaje que él pertenece, como por ejemplo, entonces acá escribo los nombres de las comunidades de aprendizaje en las que el profesor pertenece, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Si estuviéramos haciendo una evaluación del proyecto educativo institucional, entonces el medio de verificación, pues es el documento del proyecto educativo institucional. Por ejemplo, podemos decir acá, si estamos hablando de nuevo, como lo hemos venido haciendo sobre las redes de trabajo colaborativo, podríamos decirle al profe que si él tiene de pronto grabaciones de las reuniones a las que él pertenece, eventos a los que él ha participado, escritos, y él nos dice que lo hace al 100 y que ha hecho publicaciones, que si nos puede compartir publicaciones que él tiene, ¿sí? Y acá entonces colocaríamos los enlaces de las grabaciones, ¿cierto? Los enlaces de las grabaciones, los enlaces de las publicaciones, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Muy bien. Procedimientos sugeridos. ¿A qué hace referencia la palabra procedimientos sugeridos? Hace referencia a los aspectos, a las estrategias que nosotros tenemos que tener en cuenta, a las estrategias que tenemos que tener en cuenta para el alcance de ese resultado, ¿sí? Es decir, participación de los profesores en las redes de trabajo colaborativo es el indicador. En este sentido, el resultado de aprendizaje sería, ¿cierto? El resultado de aprendizaje es que todos los docentes, por ejemplo, todos los docentes de la Facultad de Educación pertenezcan o participen, ¿cierto? Y participen en por lo menos, ¿cierto? Participen de por lo menos, por decir, de por lo menos 5 comunidades de aprendizaje, por decir. Que para que el profesor llegue al 100%, por lo menos participe en 5 comunidades de aprendizaje, pero que también cuente con participación en diferentes escenarios, por ejemplo, en eventos participativos, en eventos virtuales, en eventos presenciales, que el maestro participe, pero digamos, participe con una ponencia, participe con una charla que él va a dar, con un taller, o sea, que yo no solamente haga parte de la comunidad de aprendizaje, sino también que le brinde beneficio a la comunidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, mis amores, por eso lo coloco aquí solamente la del 100%, ¿sí? Si este fuera el resultado de aprendizaje, ¿cuál sería el procedimiento para que los profesores lleguen al 100%? ¿Cuáles serían los procedimientos sugeridos? Entonces, uno de los procedimientos sugeridos, por ejemplo, sería, ¿cierto? Que exista, ¿cierto? Que de alguna manera se entregue, por ejemplo, se brinde, podemos decirlo acá, se brinde un listado de comunidades de aprendizaje en el que el maestro pueda participar. Otro puede ser que se generen diálogos establecidos al interior de los programas, en donde se den a conocer la participación de las diferentes redes, de pronto otro puede ser la formación de los maestros frente a la necesidad de las comunidades de aprendizaje, otro puede ser, bueno,
¿Cuáles serían esos procedimientos o estas estrategias para convocar a los maestros a participar en estas comunidades de aprendizaje? ¿Listo? Su merced va a diligenciar esta tabla. Una tabla por el profesor del énfasis y otra por el otro maestro. Esta tablita, su merced solamente no tiene que diligenciar todos estos elementos. Si yo le digo a usted que yo me encuentro en el 100%, pues usted me llena lo que aparece del 100%. ¿Listo? Dependiendo de lo que usted vaya a llenar, de lo que el profesor le haya contestado, usted lo va a llenar. ¿Listo? Entonces así lo va a hacer con cada profe. Aquí les coloco esto. Es necesario que su merced me escriba al interior de la tabla una partecita en donde me explique, no me tiene que decir quién es el profesor, pero sí me tiene que decir el tipo de contratación que ese profesor tiene. Si es un profesor medio tiempo, si es un profesor tiempo completo, ¿y esto para qué lo tiene que hacer? La idea es que usted haga esto para tener claridad un poco si el profesor que usted está entrevistando sí tiene un referente sobre los lineamientos de la Facultad de Educación, ¿cierto? Porque a veces si somos profesores de hora cátedra, pues no tenemos esos elementos porque venimos pues a dar solamente nuestra clase. Verificación de los aprendizajes. Pues los apuntes de los recursos, ¿cuáles son los recursos? Este que tenemos acá ustedes encuentran también documentos diligenciados ya, de manera muy, muy general, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos analizarlos o si no, podemos cometer equivocaciones en el diligenciamiento o comprensión del mismo, ¿sí? Y este video que encontramos en la parte de acá. Regálenme un momento, voy a mirar una cosita acá. Lo encuentro ahora, bueno, ahora lo miro. Las tablas diligenciadas, recordemos que son dos tablas por cada profesor. Tenemos 4 indicadores, perdón, por lo tanto tenemos que entregar 8 tablitas. Análisis determinado de cada uno de los resultados obtenidos. Entonces, frente al primer indicador, frente al análisis de los 2 profesores que usted habló con esos 2 maestros, usted entrega su análisis, ¿sí? Este trabajo es parte del proceso de evaluación del momento 2. Es decir, si bien es cierto que no lo tienes que tener de plano para dentro de 8 días, es fundamental que lo vayas haciendo porque en el momento 2, es decir, estamos en la semana 9, semana 11 se hace el proceso de evaluación de los aprendizajes, en la semana 11 yo te lo voy a solicitar, entonces por favor hazlo muy bien. Mi corazón hermoso, por hoy no es más. Te agradezco que hubieras estado acá conectado, te agradezco que hubieras participado de la sesión. Y bueno, Hola, le voy a profe. preguntar a Flor Elisa. Flor, hazme un favor. No había mirado aquí la pantalla. ¿La pantalla tú la viste compartida? Discúlpame. Sí, claro, Sí, todo, ay, todo bueno, muchas compartida. gracias. Que me Nada. afané porque no te estoy escuchando bien, pero me afané. Entonces voy a terminar la grabación. No te vayas a salir, por favor. Les agradezco a cada uno de ustedes, los que estuvieron, a Flor por haber estado acá en la grabación, a cada uno de ustedes por escucharla. Recuerde que si no entendió algo, devuelva el video hasta donde tenga que hacerlo, pero que tenga claridad del ejercicio que va a hacer. De la misma forma, recuerde que yo estoy acá los días martes en la facultad, en las horas de la mañana. Usted me puede encontrar o me puede escribir y cualquier pregunta yo le puedo responder. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones grandes. Un abrazo bien fuerte. Y nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Voy a terminar la grabación. Voy acá a dejar de compartir y no sé cómo termino acá. No me está dejando terminar la grabación. Bueno, Flor Elisa, mientras termino acá porque no sé dónde termino. ¿Entendiste? Profe, es que tengo una duda. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, te estoy escuchando, estoy tratando de mirar dónde termina la grabación, pero dejar de grabar, pero ya, dime. Ya, ahora Profe, sí. es que como que